Saludos amigos de tampahoy.com, mi nombre es José Ángel Acevedo y me encuentro aquí desde la ciudad de Tampa, esta vez para hablar con ustedes sobre cambios en las políticas de Estados Unidos. En el día de hoy me voy a encontrar con dos personas que hablan básicamente todo el tiempo sobre política y ellos tienen bastante conocimiento sobre estos temas. Voy a moderar el espacio para informarlos a todos ustedes sobre los cambios en la Corte Suprema, que la Corte Suprema está permitiendo sobre la ciudadanía por nacimiento. En el día de hoy salió un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento y esta decisión con una votación me encuentro con el abogado Pablo Martínez y también con el reportero y ancla principal Vladimir Kissinger, que se encuentran aquí para hablar con nosotros sobre el tema. Bueno, pues feliz tarde, sean todos bienvenidos también a esta transmisión. Obviamente está muy caliente y es un placer, por supuesto, estar acompañados por el doctor, por el abogado Pablo Martínez. Hay muchas dudas, al igual que nosotros como periodistas, muchísimos abogados aún están estudiando lo que significa esta medida. Yo creo que hoy lo que vamos a hacer es sobrevolar estas primeras informaciones que emanan de la Corte Suprema, y digo sobrevolar porque siempre, y lo hemos entendido con las más recientes medidas tomadas por la administración Trump, por los jueces federales inferiores y también por la propia Corte Suprema, obviamente uno va esperando que avancen las horas y los días para conocer más. Abogado, sea bienvenido, estamos contentísimos y honrados de tenerlo acá en casa en Noticias Tampa Hoy, en tampahoy.com, y comencemos con una visión general. ¿Cuál ha sido, esta es la primera pregunta para usted, cuál ha sido la decisión que tomó el día de hoy la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Bienvenido. Buenas tardes, Vladimir y José. Un placer estar con ustedes. Primero y principalmente vamos a hablar de lo que no es, porque no es una orden, no es un dictamen, no es una decisión sobre si las personas nacidas aquí son automáticamente ciudadanos, si los padres no son residentes legales o ciudadanos. No es eso. Así que tenemos que entender eso, porque uno oye muchos rumores y muchas cosas y todo el mundo, he leído muchos blips y muchas cositas que dicen que la Corte Suprema decidió sobre el nacimiento, la ciudadanía al nacimiento. Eso no es lo que es. Así que vamos a tener eso claro. Lo que la Corte dijo es que las Cortes inferiores no tienen autoridad para bloquear todas las órdenes nacionalmente en general del presidente Trump. Así que eso sí es. Eso quiere decir que sí puede el presidente seguir en los estados que no estaban incluidos en esta decisión, porque hay 3 estados específicos de esta decisión, que eran Maine, Massachusetts y New Hampshire, y Washington, creo que eran esos New 3 Hampshire. estados. Uh-huh. Así que en esos estados sí lo pueden parar, pero las decisiones de esos jueces no pueden aplicar nacionalmente. Eso fue lo que la Corte Suprema decidió hoy. Correcto. Y fíjate que qué interesante como lo planteas, porque sin duda alguna... Perdón, Vladimir, no te estoy oyendo, se me fue el audio. A ver, el doctor no me está escuchando. Vamos a ver si ahora sí me escuchas. A ver, vamos a ver si... No me escuchas, perfecto. Vamos a ver si José nos ayuda con el audio. ¿Ahora sí? Sí, señor. Perfecto. Ok, buenísimo. Sí, una de las cosas que precisaba es que qué bueno que aclare este punto, porque tal cual, como usted lo acaba de comentar, insisto, fue lo que dije al principio, hemos tenido mucho cuidado a la hora de referirnos a este tipo de decisiones, porque jurídicamente hablando muchas veces no son lo que parecen, ¿no? Y estudiando la medida, coincido completamente con usted y veo que básicamente lo que se está haciendo es redefiniendo las capacidades de los jueces federales inferiores, es decir, de cada estado, y de las implicaciones de las medidas que ellos tomen. Lo que entiendo yo, y quiero que usted me corrija si me equivoco, es que, por ejemplo, si se mete una medida para favorecer a un grupo determinado de la población, por ejemplo, aquellos que están solicitando que el TPS se mantenga o que el paro humanitario para los nicaragüenses se mantenga, la decisión que pueda tomar ese juez federal inferior, por ejemplo, en California, solamente aplicaría para el estado de California. El resto de los estados no sería automática la aplicación de esa ley bajo este nuevo límite que ha puesto la Corte Suprema al Poder Judicial. ¿Es así o cómo lo pudiéramos precisar?
Yo creo que es así que lo que ellos están tratando de hacer, porque parte de lo que las Cortes Federales Inferiores, porque para el público que no sabe, uno instala una demanda y el juez federal sobre este distrito tiene el caso. Entonces hay una corte de apelación por encima de ese juez, entonces está la Corte Suprema por encima de la Corte de apelación. Las Correcto. órdenes de estos jueces estaban aplicando nacionalmente en muchos casos y lo que la Corte ha dicho es no es, especialmente cuando estamos hablando del Poder Ejecutivo, porque la Corte Suprema le da mucha deferencia al Poder Ejecutivo. Así que especialmente en ese ámbito, yo creo que es que la Corte está enfocando de que una Corte inferior, una Corte de primera instancia, como es la Corte de Distrito, no necesariamente tiene potestad para limitar nacionalmente el poder del ejecutivo, del presidente. Así que yo creo que lo que tú dices es lo que aplica. Si ahora la corte en Maine, en Massachusetts, en Washington, toma esas decisiones, sí aplica a ese estado, a ese distrito, pero no aplica nacionalmente. Eso es lo que la Corte decidió, no necesariamente sobre si lo que el presidente está haciendo es constitucional o no. Y qué buen punto, porque y vamos a hacer algo de memoria, porque vale la pena además por el entrar en por qué se asocia esta decisión con el tema de la ciudadanía. Sí. Y vamos a ir para atrás un poco. Originalmente el presidente Trump emitió una orden ejecutiva, que es lo que está diciendo el abogado, en la cual digamos que interpretaba la enmienda número 14 de la Constitución que habla de la ciudadanía por nacimiento, la interpretaba básicamente afirmando que una cosa fue lo que ocurrió cuando se tomó esa enmienda 14 que estaba dedicada a aquellos hijos de esclavos, a lo que ha considerado la administración Trump que ha sido una estafa al sistema migratorio a través de estos nacimientos turísticos, si se puede decir de alguna manera. Ahora, en el marco del fondo de esa orden ejecutiva, la Corte Suprema toma esta decisión con 6 votos a favor y 3 en contra, pero no toma decisión con respecto a la ciudadanía por nacimiento, que es lo que está aclarando el abogado. La Corte lo que toma la decisión es tal como lo acabamos de comentar, es decir, señores, vamos a ajustar las cosas a su justa dimensión y valga la redundancia. Los estados, los jueces federales en cada estado tienen una jurisprudencia y un límite, y aquí vamos a la segunda pregunta para usted, abogado. Pareciera entonces que la mayoría de los casos judiciales van a terminar siendo decantados, cuando querramos que tenga aplicación nacional, en la propia Corte Suprema. Eso es lo que aparenta que va a ser. El problema que yo veo con esta decisión en cuanto a eso es esto, que va a llevar a mucho más litigio. En vez de poder aplicar algo general, cada vez que cada estado, cada corte va a tener que decidir, cada estado, esta organización quiere demandar por esto, bueno, tengo que demandar entonces en mi estado, hacerme parte de esa demanda o hacer una demanda nueva para que se pueda decidir en mi estado específicamente. Eso tiene su pro y su contra, porque yo entiendo un poco lo que la corte dice. ¿Cómo va a ser que un juez en el medio de un En estado que Nebraska. tiene, sí, de Nebraska, que tiene 10,000 personas en un condado entero, va a decidir para 350 millones de habitantes? Así que entiendo, pero sí entiendo que creo que va a llevar a mucho más litigio y mucho más casos. Y honestamente, las cortes ya están súper llenas de litigio. No sé si es lo más inteligente, pero eso es lo que tenemos y eso es lo que aparenta que va a pasar. Yo creo honestamente que al fin y al cabo la Corte, cuando vaya oyendo y se vaya desarrollando este caso, va a poner algunos límites más, quizás se expanda un poco eso más, pero esto es parte del proceso judicial. La Corte emite una decisión y se va desarrollando qué exactamente quiere decir esa decisión, qué límites tiene, qué tan amplia es. Y vemos con el tiempo que las cosas, las interpretaciones van cambiando un poco, a veces abriéndose un poquito más de lo que uno creía al principio. Y estamos conversando, les recuerdo, con el abogado de inmigración Pablo Martínez, además de origen dominicano, y pues está aquí destacado en la ciudad de Tampa, en la bahía de Tampa. Y abogado, una de las cosas que a mí me llama la atención es que además la Corte Suprema da un plazo de 30 días para la entrada en vigor de esta decisión. Sabemos que hay cualquier cantidad de recursos en contra de decisiones del presidente Donald Trump. Les puedo poner un ejemplo. Hay 25
25 específico, apelaciones en distintos tribunales en este preciso instante. Normalmente hablamos de 2 o de 3, pero no, son 25. Me pregunto, ¿esos 30 días de plazo sirven para que los demandantes modifiquen? Y si es así, ¿qué tipo de modificación pueden hacer para que sus demandas puedan prosperar? Yo creo que sirven para que la Corte modifique, quizás puedan ir entonces esos demandantes a la Corte y decir, bueno, su decisión fue demasiado amplia, vamos, ya que la Corte dijo que tiene que ser más estrecha, vamos a modificar exactamente qué están buscando. También yo creo que le da cabida de tiempo a diferentes estados, diferentes organizaciones de diferentes estados a unirse a la demanda, así que y le da tiempo a la Corte para entonces en ese tiempo decir, miren, gobierno, miren, demandante, yo quiero que clarifiquen un poquito más cuál es en verdad, qué abarca esta decisión. Denme su opinión, escríbanme una opinión, porque la Corte hace eso mucho, le pide a los demandantes y a las personas que están defendiendo la demanda. Ayúdenme a clarificar qué quiere decir esta demanda. Denme su opinión legal, háganme lo que se llama un brief, escríbanme su opinión legal, los puntos, cómo ustedes creen que esto se aplica para entonces la Corte tener esa decisión y poder entonces a modificar, ampliar o poner, hacer más estrecho la decisión y el litigio entre las partes. Hay dos cosas que me preocupan particularmente. Hay dos medidas que afectan directamente a nuestra población hispana. Por un lado tenemos la decisión sobre el TPS para los venezolanos que llegaron hasta el 2023 y por otro lado tenemos la decisión de dejar sin efecto el paro humanitario que afecta a 500.000 de personas, nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos. Ambas medidas tienen, digamos, la propia Corte Suprema dejó en el caso del parole in place, dejó el stay, que es una medida en la cual queda sin efecto la anulación previa de un juez hasta que se tome una decisión definitiva. Un caso similar que el del TPS, pero me pregunto, todavía, por ejemplo, tanto los tribunales de California como, por ejemplo, el de Boston, en el caso del parole, son decisiones que están todavía por tomarse. El juez federal Chen en California, el Distrito 9 de San Francisco, tiene que tomar también una decisión, o incluso la Corte de Apelación. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Eso quiere decir que estas decisiones ya no van a aplicar nacionalmente si no se cambia nada? Bueno, es interesante. Vamos a ver si es así o no que la Corte lo interpreta completamente, las Cortes de apelación, porque seguro lo que va a pasar ahora es que esos jueces van a tener que tomar decisiones y eso se va a apelar y vamos a ver cómo la Corte de apelación toma eso. Como te dije ahorita, muchas veces uno cree que algo es de tal forma, la Corte de apelación puede ser que lo interprete un poco diferente y yo creo que ahí es que se va a desarrollar exactamente cómo esto aplica a todo eso, al paro humanitario, a todo eso, este litigio, esos 25 casos que están en apelación. Yo creo que hasta que cada corte de apelación no tome una decisión y diga, creemos, según lo que analizamos, lo que dijo la corte, creemos que esto se debe aplicar de tal forma. ¿Y qué pasa en esos casos? Muchas veces entonces hay conflicto entre esta corte de apelación y aquella corte de apelación. Entonces la Corte Suprema tiene que volver a retomar y decir, creemos, nosotros vemos este conflicto y lo resolvemos de tal forma. Honestamente, por eso que yo te dije ahorita que yo creo que esto va a generar mucho más litigio, porque puedo ver en muchos distritos, diferentes interpretaciones. Te pongo un ejemplo. Aquí en el caso de migración, una corte, la corte de la Junta de Apelación de Migración dio un caso QLE que es sobre la I-220A. Ya hay una variedad de diferencias entre los jueces de inmigración en la misma corte, en la corte de Miami, hay 7 o 8 jueces y hay 3 o 4 opiniones diferentes de cómo se aplica esa decisión de la Corte de Apelación de la Junta de Apelación de Inmigración. Así que eso es lo que digo cuando creo que va a haber mucho más litigio y eso es algo que va a tener que las Cortes con el tiempo lidiar con esto, ver cómo se está interpretando para llegar a un consenso. Y lo más seguro es que siempre va a ser un poco diferente a lo que nosotros ahora mismo queremos que es. Dos preguntas para usted, una jurídica y una política. Comencemos con la jurídica. Jurídicamente hablando, ¿usted considera que esta decisión tiene sentido? ¿Era necesario tomarla o no? Yo creo que
Yo creo que no necesariamente debe que tomarla, porque como te dije, yo creo que esto le abre la puerta a mucho más litigio. Así que no creo que fue una decisión que va a ayudar a que los recursos jurídicos se usen de una forma Eficiente. adecuada, eficiente. Yo creo que va a haber mucho más litigio sobre eso, así que yo creo que no. Pero también entiendo, entiendo la corte, hay que balancearlo porque entiendo un poco la corte en cuanto, como dijimos ahorita, como una corte que tiene 10.000 personas va a decidir por 350 millones de personas. Así que lo entiendo, pero creo que a lo largo no va a ayudar que se use eficientemente los recursos judiciales. Y vamos al campo político. Tenemos apenas 6 meses de esta administración del presidente Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos. Eh, ¿Usted cree que el resto de los 3 años y medio que le quedan a esta administración vamos a estar viendo batallas legales constantes hasta el final? Porque la verdad es que ha sido desgastante tanto para los jueces, para los abogados, para aquellos demandantes, para los periodistas también que nos toca estar Sí. estudiando cada media hora algo nuevo. ¿Esto cree que va a ser la tónica de la administración por el resto del periodo? Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que hay cierta vista política, cierta ideología política que el presidente y sus asesores y su gabinete quieren imponer, que va en contra de cierta política muy fuerte también del centro y izquierda. Así que yo creo que no va a cesar. Honestamente, me sorprendería mucho si se frena o se disminuye esto. Creo que en los próximos 4 años esto no va a ser muy diferente de lo que es Dale ahora. tú. Estupendo. Y fíjese que, bueno, por supuesto, digamos que ha sido fascinante, ¿no? Yo creo que aquí el que no sabía de la jurisprudencia de los Estados Unidos le ha tocado empaparse. Es increíble cómo la discusión ha llegado a la mesa de nuestro Ujú. hogar, Sí. personas opinando de una u otra manera. Una de las cosas que yo particularmente como periodista tiene que ver con la prudencia, ¿no? Que uno Ujú. tiene que tener y esa Ujú. prudencia, me gustaría que usted hablara de ello, porque hay personas que están dejándose llevar por la vorágine informativa y están tomando decisiones erradas. Y usted que es Sí. abogado sabe muy bien que le toca sentarse con esas Sí. personas que toman decisiones erradas y terminan costándoles incluso muchas veces su propia permanencia, estadía en este país. ¿Cuál sería su recomendación para la comunidad hispana que lo está viendo esta tarde? Vladimir, lo primero que voy a parafrasear la Biblia. La Biblia tiene creo que es en Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante que usted tenga conocimiento, no se lleve de lo que simplemente ve en TikTok o algo así. Mira este programa, no porque esté yo, pero ustedes han hecho un buen trabajo de traer la información a la gente, decirle, mire, esto es lo que hay, esté informado de qué está pasando. Una de las cosas buenas que yo creo que esta administración ha traído es que no ha traído a todo una oportunidad de aprender de la Constitución y del proceso judicial en este país increíble. Yo creo que el público antes de esto nunca había estado tan involucrado en lo que es el proceso judicial y en conocer qué dice la Constitución y las leyes americanas. Así que eso es un positivo de todo esto. Nos ha traído a flor de piel lo importante que es ser ciudadanos informados. Abogado, ahora entro yo porque sí quiero hacerle una pregunta directa y es base a esas familias que están llegando aquí, que no saben cómo hacer las preguntas y se les hace difícil. ¿Qué pasa con esos niños nacidos con padres indocumentados ahora? Pero quiero que me lo diga en una forma que la gente lo entienda básicamente y si puede ser una simple línea, sería un éxito para esos que no entienden el proceso que está pasando. Bueno, el problema es que la respuesta a eso es una respuesta típica de abogado. No estoy seguro. Y ese es el problema con esto. No le puedo dar una respuesta de una sola línea porque no estoy seguro. Está demasiado. Primero, hay que analizar y entender las cosas. Y segundo, hay que ver cómo cada estado lo va a aplicar. Eso es otra cosa, porque hay estados que van a pelear con uña y diente contra esto. Hay estados que van a cooperar más con el gobierno federal en cuanto a esto. Así que todo esto
todavía está de ver. Los casos, acuérdense que la Corte no decidió el caso y hay muchos casos federales antes que son muy claros en cómo se aplica la ley de ciudadanía de nacimiento. Así que desafortunadamente le tengo que dar una respuesta muy típica de abogado. Ahora mismo no sé. Sí, es muy temprano y coincido con Sí, usted. Yo creo que vamos a terminar viendo una decisión firme en la mm, Corte Suprema, sí. porque recuerden ustedes que nosotros vivimos una nación que está conformada por 50 estados federados. ¿Qué significa esto? Que cada estado tiene una constitución y Ujú, tiene cierta independencia. Entonces, obviamente, para que pueda tener una aplicación ahora general, basándonos en la decisión hoy de la Corte, como lo decía el abogado Martínez, obviamente lo más probable es que se introduzca una demanda, un amparo judicialmente hablando ante esta Corte Federal Suprema. Nos tocará esperar, ¿no? Por lo pronto vemos que mientras se toman decisiones firmes, sin duda alguna se van a desatar batallas legales en cada uno de los estados en función a ujú. la aplicación de las órdenes ejecutivas de la administración Trump. Así mismo Bueno, eso es compañeros, lo que vamos a ver. Pues para mí fue un placer tenerlos en este espacio, Pablo Martínez, abogado. Es un placer tener la oportunidad de Así es. poder conectar con usted y informar a nuestra comunidad local, con un abogado local de nuestra zona, y que nos ha llegado de bastante información que pues yo espero que las personas que nos están viendo y que no tienen conocimiento, hayan tenido bastante información y pues esa respuesta sobre los niños muy acertada porque obviamente muchas personas escuchan eso y lo primero que se preguntan es qué es lo que está pasando. Pero sin embargo, ahora le quiero dar las gracias e invitarlo la próxima vez a que venga aquí a nuestros estudios y podamos platicar sobre el espectro que sigue. Tenemos que seguir platicando sobre la inmigración. Así mismo es. Para mí ha sido un placer y como le dije, programas como este son tan importantes para que la gente esté y sea educada. Así es, Así. muchísimas gracias, abogado. Sin duda alguna tendremos oportunidad de compartir ya en persona. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir este programa que además queda grabado. Siempre lo digo, así como lo comenta el abogado, lo bueno es que aunque es un live, va a quedar grabado y ustedes tienen la oportunidad de compartirlo con sus familiares, con sus amigos, porque al fin y al cabo lo que estamos procurando es dar información y responder preguntas y, por supuesto, ser prudentes basándonos en la información que nos ha dado el abogado. Así que Así es. muchísimas Y como gracias. estamos en vivo, antes de que nos vayamos, sé que tenemos 3 minutos con el abogado, pero tengo una pregunta de una persona en Instagram que dice, se llama Jet Edison, dice, hola Vladimir y abogado Pablo, me tomo el atrevimiento de realizar una pregunta. Dos personas con más de 9 años en el país, con asilo pendiente, si tiene un hijo, ¿no será ciudadano? Bueno, yo le diría que ahora mismo todavía la respuesta es sí, pero está en ver cómo la Corte aplica esto. Ahora mismo, según la jurisprudencia que está ahora mismo, tanto federal como en muchos estados, la respuesta es sí, es ciudadano. Vamos a ver cómo las cosas siguen de aquí en adelante, cómo se aplican de aquí en adelante. Y es una respuesta que no es sencilla, José, para la persona que nos escribió y agradecemos muchísimo que lo haya hecho porque recordemos que aquí hay un problema de forma y de fondo. Cuando hablamos de problema de fondo es que estamos hablando de una enmienda a una constitución, que es la enmienda número Ujú, 14, y algunos juristas dicen que habría que haber una nueva enmienda para quitarle la ciudadanía por nacimiento a aquellos que, digamos, nazcan y valga la redundancia en este país. Pero a juicio de la administración Trump no se tiene que hacer ninguna enmienda a la enmienda 14 porque solo es un tema de interpretación. Otra vez, como lo dice el abogado, va a terminar en las manos de la Corte Federal, quien es el máximo garante de la justicia en este ujú. país y quien tiene la última palabra. No la tiene la administración federal, no lo tienen no lo tiene el Capitolio, lo tiene al fin y al cabo los 9 magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Correcto. Bueno, compañeros, ahora nos despedimos de nuestro compañero.
el abogado Pablo Martínez. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora les voy a presentar la conferencia de prensa para que escuchen qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump sobre este fallo y su felicidad, como lo mencionó al principio cuando llegó a la conferencia de prensa. Dijo, estoy muy feliz. Así que veamos. Constitution, the separation of powers, and the rule of law, in striking down the excessive use of nationwide injunctions to interfere with the normal functioning of the executive branch. 20th century, me. I'm grateful to the Supreme Court for stepping in and solving this But in recent months, we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. In practice, this meant that if any one of the nearly 700 federal judges disagreed with the policy of a duly elected president of the United States, he or she could block that policy from going into effect or at least delay it for many years, tie it up in the court system. This was a colossal abuse of power which never occurred in American history prior to recent decades. And we've been hit with more nationwide injunctions than were issued in the entire 20th century together. Think of it, more than the entire 20th century, me. I'm grateful to the Supreme Court for stepping in and solving this very big and complex problem, and they've made it very simple. Thanks for this decision, and thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But this lets us go there and finally win that case, because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that reason. It was meant for the babies of slaves. Bueno, compañeros, de esta manera terminamos esta transmisión especial, pero queremos invitarlos a que nos acompañen esta noche a las 10:30 de la noche, a las 10:30 en CW Tampa Bay, para que vean el noticiero de Noticias Tampa hoy. Así es, gracias José por la invitación, gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros en la tarde de hoy, y tal como lo ha comentado José, hoy estaremos a las 10:30 totalmente en vivo, y les cuento que vamos a tener más información sobre esta decisión de la Corte Suprema. Vamos a pasar todo el día consultando juristas, estudiando, conociendo el impacto de la medida, y llevaremos esta noche a todos ustedes información precisa, detallada, de las implicaciones inmediatas, mediatas y remotas, por supuesto, de esta decisión. Muchísimas gracias a ustedes, y de nuevo gracias a José por la invitación. Bueno, y de esta manera les invito a todos ustedes a que vayan a tampahoy.com ahora, para que vayan a encontrar todas estas noticias. También vean noticias de locales, tanto de deportes, del tiempo, y nos envíen todas esas preguntas que tengan para que las podamos contestar en programas como este. Básicamente queremos ser lo más abiertos posibles, porque este espacio es para ustedes, para que ustedes estén informados. Así que nos vemos en la próxima. Mi nombre es José Ángel Acevedo, así que nos vemos en Noticias Tampa hoy, ahora a las 10:30 de la noche en CW.